Bueno, señores, nos acompaña el académico, investigador, economista, docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la universidad que nos debe importar. Las otras deben estar en un lejano, lejanísimo segundo lugar, por lo menos en lo que a mí respecta. Y mira que yo no me gradué de la UAS. Entonces, Francisco Tavares nos acompaña para hablarnos de un estudio interesantísimo del cual ha sido parte de un equipo, él junto a un equipo de investigadores, que se llama Radiografía del Trabajo y los Salarios en República Dominicana. Este estudio lo ha hecho con la Fundación Juan Bosch, la Facultad de Ciencias Económicas de la UAS y, por supuesto, la misma entidad, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bienvenido, Francisco. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación a la Quinta Pata, mi primera vez aquí. Y bueno, me siento bien porque siento que la vibra es flexible, ¿verdad? Sí, claro, sí. Vamos a tocar un tema importante para los dominicanos, que es cómo la gente trabaja, en qué condiciones trabaja y cuáles son sus niveles de ingreso y si esos ingresos realmente son suficientes y han sido compensados con su aporte a la producción. Bueno, ¿cuáles han sido los hallazgos al respecto? Bueno, en primer lugar, el primer hallazgo que nosotros señalamos ahí es que en los últimos 23 años hemos tenido una cuadruplicación de lo que es la productividad del trabajo. Para que la gente me entienda, un trabajador del año 2000 en comparación con un trabajador del año 2023, el del 2023 produce 4 veces más. O sea, aporta 4 veces más al proceso productivo. Es decir, pongamos un ejemplo. Sí. Si hay una zapatería en República Dominicana, en el año 2020, ese trabajador producía 10 zapatos. Con la tecnología, vamos a decir, la capacidad, ¿verdad?, que ese trabajador le puede imprimir al proceso. Las horas de trabajo. Las horas de trabajo, etcétera, etcétera. Y en el 2023, ese mismo zapatero, por la tecnología, los avances, lo que él ha aprendido en el proceso durante esos 23 años, la formación y capacitación, ya no produce 10, produce 40 o 50. Pero ¿qué sucede? Hay una cuadruplicación de la productividad laboral, pero a nivel salarial, adivinen, un 8% menos en términos de poder adquisitivo. Coño. Para que la gente lo entienda bien. Para que la gente lo entienda bien. ¿Qué es lo que llamamos salario real en economía? No es el salario que tú ganas, porque si tú comparas los salarios promedios del año 2000, era mucho más bajo en términos nominales, en dinero contante y sonante. Pero tú podías comprar más con ese salario del 2000, un 8% más con ese salario del 2000, con los salarios promedios que hay en la economía actualmente. Claro. Entonces, ese es el primer hallazgo. El segundo hallazgo es que producto, ¿verdad?, de ese rezago en los ingresos laborales de la gente, en términos de poder de compra, de poder comprar alimentos y servicios, hoy en día, nosotros tenemos una reducción de la participación de los salarios en la producción. Por ejemplo, imagínense que la producción económica del país es un pastel redondo. ¿Qué pasa? La producción económica, después que se realiza, se distribuye. Y entonces una parte va al capital. ¿Quiénes representan el capital? Los grandes empresarios de nuestro país. Claro. ¿Quiénes representan, digamos, la parte pública? El Estado, a través de los impuestos y demás. Y la otra parte se distribuye en función de salarios e ingresos, que esa es la parte de los trabajadores. Entonces, ese pastel antes representaba en el 2008, esos son con datos, se lo estamos poniendo en cucharita para que entiendan. Sí. Representaba el 34% del PIB y hoy representa solo el 23% del PIB. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez una pequeña, la parte que le corresponde a la remuneración laboral es cada vez más pequeña.
Y por eso es que ustedes tienen que la población dominicana, la gente de trabajo, tiene que tener un empleo, 2 empleos, 3 empleos, tiene que recibir remesas del exterior, tiene que recibir transferencias sociales para poder cubrir la línea de pobreza. Páralo ahí un momentico, Francisco. Cuando Sí. dices y explica la comparativa del trabajador año 20 al trabajador año actual, Ujú. que dices que en el año 20, por ejemplo, tenía un poder adquisitivo de un 8% más que lo que tiene ahora. Exacto. Bien, se está discutiendo un aumento salarial. aumento Aumento salarial, salarial, sí. donde Pepe Abreu ya ha visto la intención de los empresarios que le han llevado una serie de números y tirando números, cálculos, ¿Qué tan negativo? que coincide con lo que tú dices, porque Pepe Abreu dice, esta gente quiere venir con un 8 o 9% de aumento. Ujú. Es decir, como para igualar Ujú. lo de hace 3, 4 años, que tú dices, bueno, sí, teníamos un poder adquisitivo de 8% más, pero eso no significa que estábamos bien, Exacto. ¿verdad? O sea, estábamos, en el 20 estábamos igual, o sea, mal, Ujú. ¿no? Entonces, con este aumento, lo que los empresarios, lo que no, quieren mantener a los empresarios, a los trabajadores estancados. Claro, porque se ve en esa dinámica, ¿verdad? En esa reflexión de que el salario es un costo y hay que tratar de reprimirlo lo más posible. El empresario dominicano, no estoy hablando del empresario pequeño y mediano, porque no podemos decir que son empresarios, son sobrevivientes, igual que los trabajadores normales. Pero estamos hablando de los grandes empresarios de nuestro país, que son los que contratan cerca del 80% de la mano de obra dominicana, porque aquí se dice, no, que el 93% de las empresas son pequeñas y medianas. Sí, pero verlo en función de la capacidad de contratación. Solo el 20%. Eso es importante. Solo el 20%. O sea, el 80% o más de la población ocupada en República Dominicana, del área formal, privada, lo aportan las grandes empresas. Entonces, cuando se habla de discusiones salariales, a quienes debemos exigir es a los grandes empresarios, que son los que a través de sus sindicatos, porque hay que decirlo así, el trabajador no se le permite sindicalizarse, pero los empresarios se sindicalizan, tienen su espacio. Claro. No le llaman sindicato, pero le llaman consejo, Claro. le llaman asociación, El le CONE. llaman eso. Entonces, todo eso. Entonces, esa gente tiene poder de lobby. Y cuando se va a discutir salario, ellos nada más van por un numerito, que es cuánto se puede ajustar en función de la inflación acumulada. Y esa no es la discusión. La discusión es cuánto tú le vas a resarcir o le vas a reponer al trabajador de lo que ese trabajador aporta al proceso económico. Como le dije, la productividad, no es la inflación. Porque si tú me ajustas la inflación, si la inflación fue un 8% del 2000, ¿cuándo fue la última vez? 21, que se hizo el último ajuste, al 2023, tú me estás dejando el mismo reparto del pastel. Yo lo que quiero es que tú me des un poquito más del pastel. Exactamente. ¿Verdad? De lo que tú te ganas. De lo que tú te ganas. Entonces, eso es una falsa discusión. Y aparte, disculpa, aparte que cada vez que suben el sueldo, inmediatamente al otro día suben los precios. O sea, bueno, ese otro mito que hay que desmontar. Ajá. Le voy a decir por qué. Está históricamente comprobado, nosotros lo hemos visto, que cuando se ajusta salario, la inflación es igual o cuidado si es un chin más bajita. O sea que la realidad de los datos no revela ni refrenda el relato empresarial de que aumentar salario implica aumentar inflación. Y fíjate lo siguiente. El Banco Central en el 2020, ¿cuánto liberó de encaje legal? Más de 300,000 millones de pesos. ¿Y a dónde va el consumo? A comprar carros, vivienda, a apoyar a las empresas para ampliar su proceso productivo, lo que yo considero que está bien porque hay que estimular la economía. Pero ahí no hay inflación, no va a causar inflación. O sea, ustedes están viendo el relato, ¿verdad? Cuando el Banco Central aumenta la liquidez, aumenta la cantidad de dinero en circulación de la economía a través de préstamos a tasas de interés mucho más cómodas, ahí no causa inflación. Pero de que hablan de aumento salarial, comienza ya el nuevo relato de que eso va a causar inflación, que las empresas no van a aguantar ese nivel de costo. Pero es que tú revelaste algo, escúchame, Francisco, tú revelaste que es el 80%, ellos, grandes empresarios, es el 80% de la contratación.
Claro. Formal en República Dominicana. Es una ficción lo que venden, porque es que ellos mismos tienen los supermercados. Ellos mismos son los dueños de los supermercados. O sea, ellos le aumentan, pero se van a quedar con esos cuartos que aumentaron a esos trabajadores. Y también son los dueños de las instituciones bancarias que va a prestar esos cuartos. Entonces, se quedan en las mismas manos esos cuartos. Fíjate entonces que el salario no es un costo. Claro que no. El salario debe ser un instrumento de desarrollo y de capacidad de generar bienestar humano. Porque estamos hablando de que más del 98% de la gente es perceptora de ingresos, es decir, trabaja para ganarse un salario. La realidad no es que todos no somos empresarios, ¿verdad? Todos no somos empresarios. Claro, si tú haces una encuesta hoy, el 99%, el 98% de la población es trabajador. Entonces, trabajador dependiente, ¿verdad? Que depende de un salario. Entonces, el salario es un instrumento de desarrollo. No puede verse como un simple precio de la economía que se pacta. Porque eso es lo que están haciendo en el Comité Nacional de Salario, lo mismo de siempre. Vamos a discutir el tema de un porcentaje. Y no es de un porcentaje, aquí hay que mejorar las condiciones de salario de la gente. ¿Para qué? Para que la economía popular también se dinamice y vaya integrada al crecimiento económico, porque el crecimiento económico no puede estar en 5% y los niveles de salario se ajustan en términos reales a menos de un 8% en los últimos 20 años, por Dios. Entonces, si la economía está creciendo, así mismo debe hacerse en función de los ingresos salariales de la gente, por lo menos en términos reales, como yo les dije. No es que le aumenten 5,000, 3,000, que se lo va a chupar la inflación en 3 años, en 2 años. Entonces, estamos en una carrera, ¿verdad? Constante entre el nivel del salario y la inflación, y esa es la zanahoria que nos ponen los empresarios delante para que el trabajador, los sindicatos, estemos constantemente tratando de reponer lo que la inflación nos ha robado. Y aquí lo que hay que hacer es darle la justa participación al salario en la producción de la riqueza de este país, que está rezagada. Entonces, ahí no vas a llegar. ¿Qué es lo que hay que discutir ahora que se está hablando del tema del ajuste salarial? Lo primero que hay que discutir en este país es que no se pueden reversar los derechos adquiridos de los trabajadores. La cesantía no puede ser un elemento de discusión, porque la cesantía es lo único que tiene el trabajador para resarcir, ¿verdad?, esa parte que el empresario no le adiciona al ingreso del laboral, que es la productividad. Y lo otro es que debemos tomar en cuenta la inflación acumulada, pero también tomar en cuenta la productividad laboral. Tercero, hay que respetar los derechos laborales de los trabajadores. Aquí es una ficción la libre sindicalización del trabajador, sobre todo en el sector privado. O sea, la Constitución habla de que todo trabajador tiene derecho a asociarse. Pero cuando tú vas y constituyes, y eso lo he escuchado incluso de líderes sindicales de este país, lo primero que hacen es que lo votan. Sí. ¿Por qué? Porque es Yo no quiero sindicalista aquí. El único espacio donde el trabajador puede ganar fuerza para luchar, ¿verdad?, en la puja por su salario y sus mejores condiciones de vida, claro, es a través de los sindicatos. Que hay sindicatos que realmente no se constituyen con el fin de mejorar los intereses de los trabajadores. Bueno, esas son situaciones. Así como hay empresarios que evaden y que usan los recursos públicos, ¿verdad?, para otros fines. O sea, los subsidios. No podemos tener una idea general sobre cuestiones muy particulares que se dan. Entonces, aquí hay que mejorar muchas cosas antes de ponernos a discutir, por ejemplo, si es un 20 o un 30%. A mi entender, yo creo que debe ser más de un 30%. Ahora, el aumento. Y hay razones de por qué. Primero, por lo que ya hemos hablado, ¿verdad? Hay un rezago de más de 20 o 25 años con respecto a la productividad. Y entonces, nosotros tenemos que abocarnos a hacer
y eso es lo que nosotros pretendemos con este estudio, que sea una entidad como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, que plantee temas y ponga el dedo en la llaga, porque aquí no hay entidades que están investigando el tema del salario. Y entonces el salario y los trabajadores están desamparados, no tienen información, no tienen datos, ¿verdad? Con qué fundamentar lo que todo el mundo sabe, que aquí los salarios son paupérrimos. Entonces, eso es lo que dice la investigación. 53% de los hogares dominicanos y dominicanas están en pobreza laboral por los ingresos únicos de ocupación principal. O sea, si yo soy profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ese es mi ingreso principal. No me sume que si el gobierno me da una tarjeta, si me dan una transferencia por buen desempeño, no me sume eso. O si tú tienes otro trabajo. O si yo tengo otro trabajo, que lo tengo, ¿verdad? Soy consultor privado y hago trabajo, digamos, privado. Pero cuando se suma el asunto de los ingresos para medir pobreza en República Dominicana, ellos no solo le incluyen lo que son los ingresos laborales de ocupación principal, ellos le incluyen que si tú haces Uber, si tú haces Uber, ¡ay, qué lindo! Si hace, por ejemplo, si recibe los $100 al mes de un primo, un hermano en Estados Unidos. ¿Eso es trampa? Si recibe tu hijo, si está en el sistema público de educación y reciben, ahora le dan comida a los niños, que no está mal, pero no meta, o sea, cuando tú metes todos estos ingresos y lo calculas como un ingreso del hogar, entonces, lo que ellos dicen que es la línea de pobreza, que para 2023 fue de 9,002 pesos. O sea, ellos dividen en los miembros del hogar en promedio, que es 3.1, y ponen los ingresos promedio del hogar, incluyendo todo eso que yo te estoy hablando, que son transferencias, y lo de trabajo. Entonces, lo dividen entre los miembros del hogar. Y si ese margen da por encima de los 9,002 pesos, esa persona o ese hogar no es pobre. Entonces, lo que nosotros hicimos fue un ejercicio más, ¿qué le digo? Más concreto a la realidad. Y es que la gente se determina si es pobre o no, es en función de lo que gana de su trabajo. Claro. Lo otro es ya complemento. Pobrísimo. Complemento. Entonces, eso significa que estamos por debajo de la línea de la pobreza. Es decir, si es por el salario real. Eso dice que los dominicanos, para no ser pobres, tienen que dedicarse al pluriempleo, tienen que endeudarse, tienen que plagotear al familiar que le mande $100 o 150 al mes. Claro. Tiene que coger las tarjetas del gobierno para poder... Entonces, es consistente el dato que nosotros estamos dando. ¿Por qué es consistente? Porque el mismo gobierno dijo que aumentó en 1 millón y tanto los beneficiarios de Supérate. No es así. Claro. Entonces, ¿cómo usted cree que si aumentaron en 1 millón los beneficiarios, la pobreza monetaria se reduce? Claro que se reduce, porque si tú me estás metiendo el Supérate y metiste 1 millón de personas, evidentemente que eso va a bajarle 2 puntos a la pobreza monetaria. Entonces eso consolida lo que nosotros estamos diciendo, que si no es por esas transferencias, por las remesas y por los 3 o 4 empleos que tiene la gente para sobrevivir, el 53% está en pobreza laboral. Pero es que yo creo que mire, el dato de que las remesas son el sostén más importante del dominicano promedio. Ya es que nada más ese dato debe ser vergonzante para un gobierno y para el pueblo en general. Claro. O sea, es algo que duele, Francisco. O sea, cuando a mí me dicen las remesas, y lo dicen con una alegría, las remesas de los dominicanos son más numerosas y más importantes que el turismo. Y tú dices, pero ¿y cómo diablo? Yo diría que la verdadera política social dominicana es la remesa. O sea, aquí están entrando más de 10,000 millones de dólares anuales. Y ciertamente, las remesas tienen un impacto en la estabilidad macroeconómica del país,
Porque si tú le quitas esos 10,000 que entran, ¿verdad? Muchas familias se empobrecen. Es lo primero. Segundo, aquí la prima del dólar va a incrementarse porque habrá una escasez de dólares para importación. Eso entonces hará que el dólar aumente y el peso se devalúe. Sí. Entonces va a haber inflación. Entonces, imagínense ese escenario, que las remesas, ¿verdad?, no estuvieran ahí. Entonces, la realidad del dominicano es que nosotros vivimos en una economía que es capaz de crecer, pero sin embargo no es capaz de dar estabilidad económica al dominicano, no es capaz de darle bienestar y no es capaz incluso de convencer a los dominicanos y dominicanas de que su futuro está en su país. Porque constantemente los dominicanos y dominicanas están emigrando a otros países, lo que desdice, ¿verdad?, de la llamada milagro económico dominicano, que en América Latina se habla bastante de que la República Dominicana ciertamente está creciendo, se mantiene entre los primeros países a nivel de ese indicador. Sin embargo, una economía no puede sencillamente desarrollarse simplemente porque produce más bienes y servicios. Entonces hay que poner sobre la discusión cómo es que se producen esos bienes y servicios y la gente que está trabajando para producir esos bienes y servicios, cómo se le está remunerando. Y el estudio precisamente refleja esa realidad y quiere poner en la discusión de que el debate no debe ser circunscrito a que aumenten un 20% o aumenten un 30%. Aquí hay que lavarle la cara al sistema económico, decir las cosas que hay que decir, porque así como dicen que el turismo está creciendo, de que hay más de 10 millones de visitas entre cruceristas y turistas de más larga duración, y que eso está generando 10,000 millones de dólares a la economía, igual que las remesas. Y yo de verdad me siento muy contento por mi país, que se está posicionando a ese nivel del turismo y está generando aportes económicos concretos. Pero ¿cómo entonces podemos decirle a esos jóvenes, hombres y mujeres que trabajan en el sector turismo, que su salario es 17% menor que en el año 2000? O sea, estamos hablando de un sistema que ven de verdad la realidad del milagro turístico dominicano. Sin embargo, los trabajadores que sustentan la industria están a merced de las propinas que les dan los turistas a ellos, porque lo que ganan en esos sectores es muy mínimo. Y es un sector que se alimenta bastante para poder ser próspero y poder seguir siendo la República Dominicana un destino de la inversión turística en base a más de 10,000 millones de pesos que el Estado sacrifica todos los años para darlo en exoneraciones de impuestos a este sector. No, y ese sector no es capaz de dar salarios dignos. Entonces, no solamente que es capaz de dar salarios dignos, sino que le está solicitando al gobierno de que por favor ayúdanos, la cesantía nos tiene hasta el cuello. Pero están exhibiendo números extraordinarios. Exacto. Entonces, hay una contradicción. ¿Cómo una industria que genere 10,000 millones de dólares, 9,000, 8,000 millones de dólares anuales, no puede dar un salario más allá de 20,000 pesos, señor? Entonces, cuando la canasta promedio del quintil más bajo está en 26,000. O sea, estamos hablando del quintil porque el Banco Central divide la canasta básica familiar promedio en cinco partes, ¿verdad? Vamos a decir, vamos a calcular lo que ganamos los dominicanos, lo que debemos consumir para para consumir los bienes necesarios, básicos. No estamos hablando de las cosas, ¿verdad?, que se pudieran añadir. Y dicen, bueno, a lo más pobre, esa canasta le cuesta 26,000, porque ellos incluyen lo que son bienes de consumo representativos de esa población que gana menos. O sea, ahí tú no vas a tener jamón serrano, no vas a tener vino, como tienen los del quintil quinto, ¿verdad? Que eso hace que la canasta familiar aumente. Pero ni siquiera del quintil más bajo de población, un salario mínimo en la República Dominicana lo puede cubrir. Y dirían los técnicos oficiales, ¿verdad?, de que, bueno, es que la canasta se calcula en base a los miembros del hogar, no en base a los ingresos de un trabajador. Entonces, vamos a suponer entonces que para cubrir esa canasta se necesitan trabajar 2 y 3 miembros del hogar. 50,000 pesos la canasta, ¿no?
Está la promedio nacional está en 47,000 pesos. 47,000 pesos. 47,000 pesos. Hay cálculo ahora. Entonces, si el salario mínimo está en 26,000, más o menos, de las grandes empresas. Pero ese es el más alto, ¿no? El más alto, te estoy calculando el más alto dentro de las empresas formalizadas, privadas. Está en cerca de 26,000 o 27,000 pesos. O sea, para cubrir esa canasta básica nacional promedio, hay que, en un hogar deben trabajar la mamá, el papá y cuidados y el hijo. Para poder cubrir la canasta y tener por lo menos ocio, porque la gente nada más no trabaja para comer. Claro. La gente trabaja para un día irse de vacaciones a un lugar. Disculpa, la canasta básica no incluye servicio, electricidad. Sí, incluye los servicios básicos. Los servicios básicos. Alquiler. Y alquiler. Hay como 11 o 12 renglones que mide. Dentro de ellos, el mayor, que es alimentos y bebidas no alcohólicas, que ahí es que gastan la mayoría de sus ingresos la gente que gana poco en el país. Esa es la realidad. La gente que sobrevive lo que quiere es comer, cubrir lo de la canasta básica familiar, por lo menos, eso es lo mínimo. Entonces, si nosotros estamos creando condiciones laborales para que la gente apenas pueda comer, entonces no estamos generando bienestar para la ciudadanía, para la gente. Me gustaría saber porque si la canasta básica incluye los alquileres, me gustaría saber qué número está incluyendo en promedio de alquiler, porque los alquileres están carísimos. Bueno, en términos de lo que es la ponderación de la canasta, los alquileres representan cerca del 17%. De ese 44,000 pesos. De 47,000 y tanto de la canasta, ¿verdad? El 17%. Según ellos, ¿no? Esa es la ponderación que ellos le tienen para calcular la canasta básica. Eso, eso tiene una cuestión técnica que solo el Banco Central, digamos, tiene las intríngulis. Nosotros que somos profesionales de la economía, consultamos los datos, pero no sabemos los microdatos ni nada, digamos que lo interno de la metodología. Pero nos da información. Y el 28, casi el 30% es de alimentos y bebidas. El transporte representa el segundo rubro de mayor peso dentro de la canasta básica. El transporte. ¿El segundo? Sí. ¿Por encima del alquiler? No, por encima del alquiler, sí. Sí, por encima del alquiler. Por encima del alquiler. No. Mira, es que el problema, por eso es que uno no confía. Pero me gustaría sacar ese número de 17% de 47,000 pesos para saber cuánto el gobierno nos está diciendo que el dominicano tiene para pagar un alquiler. No. Bueno, que le sobra cuarto por lo que dice el Banco Central. Menos de 8,000 pesos, ¿verdad? ¿De cuánto? Menos de 8,000 pesos. Sí. Un 17% de 47,000. Claro, sí. Porque el 17, pues claro. Los tres rubros de mayor sensibilidad para los bolsillos de los dominicanos es alimentos y bebidas no alcohólicas, transporte, alquiler, y después entran algunos otros como educación, salud más que educación, en realidad. Consigue un alquiler de 8,000 pesos, a ver qué. Entonces, con los problemas que está teniendo el dominicano con la alza de los alquileres, o sea, aquí hay un problema. Me gustaría estudiar ese tema. Sería interesante porque una de las cosas que más le está afectando a la gente, no solo en República Dominicana, en el mundo, si ustedes se fijan, es el aumento de los precios del alquiler. O sea, eso es un problema que está pasando en Europa, está pasando en Estados Unidos y en República Dominicana lo estamos viviendo en carne propia, sobre todo en las grandes concentraciones urbanas como Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago. O sea, hay un grito grande de la ciudadanía, de la gente, con respecto a los precios de los alquileres y los precios también para la compra de inmuebles, sobre todo en la zona metropolitana, donde nosotros prácticamente nos manejamos. Es decir, que tenemos un cuadro complejo a nivel de lo que es la economía ciudadana. Francisco, o sea, no estamos hablando del crecimiento ni esos elementos que son más agregados y que ciertamente sirven para la narrativa, ¿verdad? De que estamos bien. Claro. Mira, con este asunto de la manipulación de los números, volviendo al asunto del turismo y la remesa, ellos que llevan un conteo, ¿no? De, llevamos tanto, que llevamos 12 millones. Pero me gustaría saber que de esos 12 millones, ¿cuántos millones son de la diáspora que vienen todos los años al país? Del dominicano
que viene todos los años al país, que aparte de lo que decimos, ¿no? El gran aporte y el sostén que es la remesa para el país, que no es reconocida por el gobierno porque no lo compensa a esas personas, aparte de ese gran aporte de mandar mensualmente a sus familiares, todos los años esas personas vienen aquí. Claro. Vienen aquí. Y te aseguro que gastan mucho más que el turista que viene esporádicamente, que el polaco que viene, que el ruso que viene esporádicamente. No, este que representa esa diáspora inmensa, viene todos los años religiosamente aquí a gastar mucho dinero. Entonces, me gustaría saber, ellos deberían separar eso, ¿no? Por lo menos tener ese número separado. El dato, cuando tú buscas la data en el Banco Central sobre... Que eso no es un trabajo de turismo, o sea, no es una motivación de porque el dominicano que vive en la diáspora no necesita la motivación del turismo para venir a su país, es que va a venir. Lo hace por arraigo del territorio, arraigo a su país. Bueno, entonces la data que presenta el Banco Central clasifica los visitantes, turistas, a la República Dominicana entre turistas, ¿verdad? No residentes, digamos no residentes, dominicanos no residentes, o sea que no viven en la República Dominicana, sin embargo lo calculan como turistas. Lo calculan como turistas. Y una parte... Y le cobran sus $10. Y le cobran sus $10. O sea, ese es uno de los temas que la diáspora realmente tiene en agenda y nunca se le atiende. Entonces, yo diría que el 15% de los turistas que llegan a República Dominicana y que se catalogan como visitantes y que aportan a la llamada, ¿verdad?, ingresos por turismo, es más o menos como el 15%, dominicanos no residentes. Imagínate. Esos dominicanos vienen y visitan el país, se van a un resort, ¿verdad?, o compran vamos a decir, un paquete, primero van al resort y después que salen del resort, entonces van a visitar a sus familiares. Exacto. Y después regresan a Estados Unidos, o regresan a Canadá o a otros lugares, o a Europa, si es que viven por allá. Entonces, ciertamente el aporte de la diáspora es un aporte invaluable a la economía dominicana. No solo por las remesas, que son 10,000, sino que una parte de los ingresos por turismo, digamos que 2,000 o 2,500 millones de dólares, también se añaden a los bolsillos de los dominicanos en el exterior, o sea, el aporte. Y las remesas no solo vienen por canales formales, no vienen solo por la remesadora o por una entidad bancaria, ¿verdad? Ajá. Sino que las remesas vienen también por canales informales. Que lo mandan con uno. Lo mandan con un familiar, lo mandan en una maleta. Sí. O también las remesas pueden ser en especie. Yo tengo familiares que envían cajas de comida. Claro. Desde el exterior. Si tú calculas que hay una serie de canales que no se cuantifican, ¿verdad? Remesas no monetarias que no se clasifican o no se estiman ni por la aduana ni el Banco Central tiene información que también aporta al sustento de las familias dominicanas. Y eso es otro apoyo más que hace que los dominicanos realmente no tengan los niveles de pobreza que tienen, ¿verdad?, algunos países de América Latina. Nosotros hemos mejorado ciertamente el tema de la pobreza monetaria. Porque aquí hay muchos esquemas, por ejemplo, de protección social, como ya le dije, la cuestión de la red de protección social del gobierno, las remesas, hay una serie de cosas y evidentemente que es la cuestión que nosotros resaltamos en el estudio, es que los ingresos a ser tan bajos hacen que los dominicanos tengan que hacer malabares, tengan que tener 1 o 2 empleos, 3 empleos para llegar y cubrir por lo menos lo necesario. Lo hace la clase media, imagínense los pobres dominicanos. O sea, tienen que hacer malabares para poder llegar a lo mínimo que necesita una gente, que es comer. Exacto. Qué barbaridad. Señores, no podemos seguir viviendo en un país que tenga una economía rentista. Así no. Así no vamos a llegar a ninguna parte. Así que todo lo que le digan a estos políticos de que crecemos es una mentira, una falacia absoluta. Absoluta. Uno tiene la convicción de eso, pero cuando vienen expertos y nos dan con estos datos que contrastan, ¿no?, estas vainas, estas mentiras que dicen organismos como el Banco Central, vienen ellos y lo contrastan y nos dan esta realidad real, pues ya, señores. Es como de apagar esto y nos vamos. Pero porque vamos, o sea, tú sales a la calle, tú ves
una gran cantidad de restaurantes lujosos que están llenos, ¿ah? Sí. Aquí hasta para comerse una hamburguesa, de repente tú tienes que pagar 1,000 pesos. Y esos lugares están llenos. Sí. Que parece que, o sea, toda la riqueza que estamos produciendo se está yendo cada vez más a un grupo más reducido, que deben ser ese grupo reducido quien tiene llenos esos locales. Sí, yo diría, aquí hay una clase media que se ha ido enfocando, ¿verdad?, en el consumismo. Ajá. Nosotros somos un país con cierta, vamos a decir, propensión a igualarnos a países con un nivel de consumo superior al nuestro. Si tú te fijas, muchas de esas personas, yo no puedo especular, Sí. pero si vemos los estados financieros de mucha gente, y yo tengo amigos que trabajan en la banca y me dicen, mira, tú no te imaginas la gente que tú ves que está endeudada hasta el tuétano con tarjetas de crédito. Yo creo que una parte del consumo está subsidiada a través del crédito en República Dominicana. Y eso no solamente ocurre en República Dominicana, ocurre en muchos países. O sea, el nivel de la deuda privada, la gente nada más ve la deuda pública, la deuda del Estado, pero hay que ver la deuda privada. Sí. Que es, o sea, ¿cuál es el nivel de deuda que tienen los hogares dominicanos? Eso pudiera ser información que se pueda establecer en un estudio, porque eso viene a sustentar el hecho de que los ingresos aquí, aún para la clase media, no es que son muy buenos. No es que son muy buenos. Entonces, tú tienes a veces que ante la situación de que el Estado no suple los servicios en calidad y en la suficiencia adecuada, es decir, no suple el servicio de educación en la calidad requerida, y igual la salud, igual una serie de servicios públicos que son necesarios para que esos servicios públicos, si son de calidad, puedan constituirse en parte de tu salario real. Lo que yo digo de que si los hospitales y las escuelas fueran de calidad en República Dominicana, eso me ahorraría muchísimo dinero, sobre todo a la clase media dominicana, que ante la falta de calidad de esos servicios tiene que sufragarlo de forma privada. Dos veces. Tiene que pagar el público y pagar el privado. Tiene que pagar colegio, tiene que pagar un seguro de salud, porque si no tiene un seguro de salud adecuado, no lo van a atender en una clínica cuando tenga algún problema. Y déjame decirte, uno de los elementos más que está drenando más el presupuesto de las familias dominicanas es el tema salud. De 100 pesos que gasta un dominicano promedio en salud, tiene que pagar de su bolsillo entre 45 y 55 pesos. Vamos a dejarlo ahí porque quiero tocar ese tema de la salud y las AFP contigo. La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Suscríbete, comenta, dale me gusta para seguir creciendo, comparte y todo eso. Hemos estado con Francisco Tavares y tenemos otro tema con él que es muy sensible, AFP.